vamos a ir, en tanto que voy a intervenir yo de manera previa a que lo haga Alberto brevemente, y a riesgo de repetirme, porque como la mayor parte de ustedes saben, esto es un ciclo de 3 seminarios que finalizaría hoy. Bueno, no puedo, por menos que para aquellos de ustedes que nos acompañen esta tarde por primera vez, comenzar presentándome. Mi nombre es Nuria Canel, soy la responsable del Servicio de Financiación Empresarial de FADE, y también comentarles, como acabo de hacer, que este taller se enmarca dentro pues de un ciclo de 3 que estamos desarrollando dentro de un programa de educación financiera que por tercera vez bueno, pues llevamos a cabo FADE y Liberbank, a través de un convenio de colaboración que parte de la Fundación de Cajas de Ahorros Españolas y de una iniciativa de ámbito nacional. Dirigimos este taller y los que le han precedido tanto a las personas emprendedoras que tengan un proyecto más o menos maduro, más o menos definido, y también a aquellos de ustedes que sean autónomos, que tengan un pequeño negocio, una micropyme, y que bueno, pues puedan tener interés en conocer conceptos y en conocer herramientas y claves que les permitan, en el caso del taller de esta tarde, manejar sus presupuestos de tesorería. Nos acompaña, como en las ocasiones anteriores, Alberto Martín, del grupo PFS, y de su mano esta tarde bueno, pues veremos un poco las claves del manejo de presupuestos de tesorería como herramienta de planificación, de gestión y de control. Bueno, pues repasaremos cuáles son los problemas más habituales de la gestión de circulante y bueno, pues algunas de las posibles soluciones asociadas, y les introduciremos, como comentaba, algunos conceptos básicos de tesorería que permitan o que faciliten una gestión bueno, pues proactiva de este apartado tan importante dentro de las cuentas de la empresa. Empezamos ya, si les parece. Bueno, pues, quienes nos acompañan son un número bajo por ahora, pero en tanto que pasan 5 minutos de la hora que estaba prevista y también en tanto que tenemos un programa denso, me comentaba Alberto unos minutos antes de iniciar este taller que, bueno, pues que se necesitaría como mínimo el doble de espacio para poder comentar esto con, bueno, pues con un poco más de profundidad. Quiero, por ganar unos segundos, aprovechar para agradecerte, Alberto, que nos hayas acompañado estas 3 tardes y que hayas compartido con nosotros sin ningún tipo de problema presentaciones, herramientas y, bueno, y en definitiva todo lo que has utilizado estas tardes para ilustrarnos sobre los temas que hemos abordado y nada más. Y te doy paso. Porque sé que además, también lo comentábamos hace unos segundos, son días complicados para ti. Empezamos, si te parece. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos y únicamente recordarles, antes de comenzar, 2 cuestiones. La primera, que tienen la oportunidad de interrumpir a Alberto, de trasladar antes de que abramos, después de su intervención, un pequeño apartado para que nos hagan preguntas o nos trasladen inquietudes. Pueden hacerlo durante su intervención a través del apartado del chat que está previsto dentro de esta herramienta de Zoom. Y una segunda cuestión que a muchos de ustedes les interesa, bueno, pues confirmarles que la presentación se la haremos llegar bueno, pues bien a lo largo del día de mañana jueves o como muy tarde el viernes, para que bueno, pues les facilite un poco el seguimiento de todo lo que Alberto nos comente a partir de este momento. Nada más, cuando quieras, Alberto. Bueno, pues sin más preámbulos, empezamos la tarde de hoy, que como decía Nuria, bueno, pues hay bastantes cosas a comentar, porque algunas vienen de los talleres anteriores y sobre todo por rematar lo que es la gestión de tesorería. Veis ahí cómo es el tercero de los talleres que vamos a tratar. En este caso es más centrado en el presupuesto y gestión de tesorería. De todas formas, como es un taller dirigido a emprendedores, siempre voy a hacer especial hincapié en todo lo que es
pues eso, el emprendimiento y desde una perspectiva del emprendedor, más de que desde una visión empresarial de una empresa ya que tenga ya un cierto recorrido y que tenga un volumen de tesorería grande, que sería una gestión de tesorería, digamos, que sería ya no dirigida a emprendedores, sino a gestión de tesorería y de directores financieros, sin perjuicio de hacer algún guiño a alguna cuestión un poco más técnica, ¿no? Entonces, si os fijáis, hoy en lo que es el presupuesto de gestión de tesorería del día de hoy, del día 24 de marzo, tenemos esta serie de objetivos que es ver cómo son fundamentalmente vamos a basarnos en la Excel que habíamos visto en el taller anterior, que es el plan de viabilidad, que yo creo que es una Excel que si la habéis trabajado y si la habéis visto, la verdad es que es una Excel que te hace pensar que es la cuestión fundamental que yo considero totalmente esencial dentro de un inicio de un negocio. Es decir, voy a pensar con mi idea de negocio, plasmar estos números, viendo los ingresos, los gastos y cómo se traduce esto al final en el tiempo, en el transcurso de los primeros años de vida de la empresa y ver que efectivamente las inversiones van aquilatadas a lo que verdaderamente necesito, que tenga una financiación adecuada y, como no, por último, que esa tesorería va acorde con, o sea, que vaya a financiar adecuadamente tanto la gestión de circulante como la financiación de las inversiones a largo plazo. Entonces, os decía Nuria, y por ser exhaustivo en lo que es el sumario, vamos a hacer una brevísima repaso a los conceptos de qué es el BAN y qué es el TIR, rapidísimo. Eso lo hemos dejado de talleres anteriores, del taller 2, que era el taller, digamos, muy comprimido y que yo quería hacer mucho hincapié en la Excel que íbamos a trabajar y que hoy os repetiré para aquellos que no hayáis asistido al segundo de los talleres. Volveremos a enviaros esa Excel un poquito más completada o más con esta parte de tesorería adicional. Vamos a ver la elaboración de los presupuestos precisamente con esa Excel y con algunas referencias, algunas herramientas y también así como hablar de lo que es el presupuesto maestro. El presupuesto maestro es un concepto bastante teórico que viene del ámbito académico fundamentalmente. Yo creo que verdaderamente la aplicación en el mundo de la empresa es relativamente pequeña, pero haremos una mención al presupuesto maestro. Haremos un repaso a lo que sería la detención de las tensiones de tesorería, es decir, los problemas habituales que se producen en la empresa por la existencia de una tesorería deficiente. Y por último, también haremos una serie de referencias a los distintos instrumentos que existen para esa gestión activa de la tesorería y cómo las diferentes formas de financiar este negocio que queremos emprender. Por último, volveré otra vez a la Excel y dedicaremos, digamos, la última media hora o 3/4 de hora, casi la mitad del tiempo, la dedicaremos sobre todo, quizás media hora, a repasar esa Excel y ver y trabajar cómo ir, digamos, coordinando lo que son ingresos y gastos con los cobros y pagos de la empresa. Para empezar con los conceptos de BAN y TIR, ya os digo, voy a hacer rapidísimo porque son conceptos también muy teóricos que hay que quedarse con el concepto. Y como vais a tener la presentación, el que quiera ampliar detalles con la presentación va a poder hacerlo. ¿Qué es el BAN? El BAN y el TIR son proyectos de selección de inversiones y no es otra cosa que, cuando hablamos de BAN, no es otra cosa que es, si nosotros tenemos un momento cero, que tenemos el momento de la inversión, nosotros aquí, en este momento, vamos a tener que hacer una inversión inicial, en el punto este A que estoy señalando en azul. A partir de ahí, el concepto que nos viene cuando hablamos de una cadena de rentas en el futuro, de unos flujos de tesorería esperados, quiere decir que a lo largo de los años nosotros vamos a tener unas cuantías que vamos a tener de entrada de dinero de nuestra inversión, pues Q1, Q2, Q3, Q, hasta el número, hasta Qn, con n-1. Entonces decimos, pues 1, 2, 3, vas a decir una inversión, por ejemplo, a 5 años, que sería 1, 2, 3, 4 y 5, que pues será 10 o lo que sea. Entonces, los conceptos de BAN y TIR no son otra cosa que descontar estos momentos y llevar lo que me va a dar la inversión en los distintos momentos al momento inicial.
y comparar ese retorno de la inversión, lo vamos a ver ahora con un ejemplo y lo vais a entender muchísimo mejor aquellos que no hayáis estudiado estos conceptos, con la inversión inicial. Entonces, si estas cadenas de ingresos, esto que se me va a dar en el tiempo, supera mi inversión inicial, el proyecto es positivo. Si resulta que yo voy a invertir un dinero y resulta que a lo largo del tiempo estas cuantías que me van a retornar son menores que lo que yo he gastado, evidentemente el proyecto no es adecuado. Este es el concepto general de BAN. Y el concepto de TIP, que lo veremos a continuación, es digamos, un paso a más de este concepto de BAN. Vamos a seguir viendo el tema del BAN. Vamos a ver, pasamos pantalla, si puedo. Que no me está dejando, un momento. Ahora quizás, a ver. Estoy teniendo un problema con la pantalla. A ver, déjame, a ver si... Bueno, he conseguido pasar. Entonces, la siguiente de las pantallas es esto mismo que os he ido diciendo y que no me voy a parar en ello porque yo creo que lo que os interesa más es ir a las partes prácticas. Entonces, es lo que os decía. Cuando lo que me va a mí a reportar en el futuro, vaya, vuelvo a tener otro problema con el ratón. Si en el futuro el BAN es positivo, sí quiere decir que lo que me va a retornar una inversión es superior a lo que me cuesta a mí hacer la inversión inicial, es una inversión que será factible. Cuando el BAN, digamos, cuando lo que me va a traer una inversión es menor, es cero, quiere decir es menor que la inversión inicial, está claro que no nos interesa esa inversión. Esto como un ejemplo. Entonces, como un ejemplo, vamos a suponer un proyecto de inversión que tenemos 12.000 euros. Aquí tenemos que nosotros vamos a invertir 12.000 euros y vamos a tener una tasa de descuento del 14%. Esta tasa de descuento no deja de ser el dinero, digamos, la rentabilidad que nosotros vamos a exigir a un proyecto. Entonces, si nosotros comparásemos a lo bruto, digamos, la inversión de 12.000 euros con lo que nos da el proyecto, si nosotros decimos, a mí un proyecto me cuesta 12.000 euros, pero resulta que me va a dar 5.000 el primer año, 5.000 el segundo, 5.000 el tercero y 5.000 el cuarto. Si lo vemos en plan bruto, digamos, decimos, oye, esto me retorna 20.000 euros, me cuesta 12.000, luego tengo un saldo positivo de 8.000. Pero en términos financieros esto no se ve así, sino que las cuantías en el tiempo tienen un valor distinto. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una inversión alternativa que me va a dar un 14%, vamos a pensar que yo, por ejemplo, digo, oye, mira, si invierto en tal negocio me da un 14%, pues tendré que exigir a esa inversión que me están proponiendo al menos ese 14%. Y esa es la forma que se pone abajo, que es el cálculo del BAN, de forma que tenemos la inversión inicial de los 12.000 que nos ha costado el proyecto, con cada uno de los 5.000 que nos van a retornar, por un cálculo financiero que no es otra cosa que llevar esos 5.000 euros al momento inicial. Entonces, 5.000 al 14% al momento inicial, 5.000 al 14% en 2 años al momento inicial, 5.000 a 3 años al 14 hasta el momento inicial y así hasta el cuarto año, o en este caso la inversión de 4 años, y me dice que esto, en términos, digamos, descontados al 14%, menos los 12.000 iniciales, no son 8.000, sino son 2.500. Es decir, me va a dar un 14%, la inversión me da un 14% y a su vez me da 2.568 euros adicionales. Esto solamente porque tengáis el concepto de BAN. El TIR. El TIR no es otra cosa que es un proyecto, es la rentabilidad que le voy a exigir a un proyecto para que el BAN sea cero. Y esto me gusta tenerlo, que lo tengáis presente aquí en la presentación y enfocaros, no solamente daros un flash de lo que es el TIR, porque se utiliza muchísimo en inversiones. Si a alguien tú le dices, por ejemplo, a un inversor, por ejemplo, que vaya a participarte en un proyecto, porque tú eres por ejemplo, eres un emprendedor y buscas un capital riesgo o buscas un inversor, digamos, que apoye o que en rondas de inversión y que quiera potenciar y capitalizar tu negocio, lo primero que va a hacer es decir, bueno, ¿cuánto me da tu negocio? Y en función de cuánto me da tu negocio, entro o no entro. Esto a mí me ha pasado de gente que dice, nosotros no entramos en una inversión que dé menos del 12%. Pues entonces esta es la forma de calcularlo. Esta forma de calcularlo, que lo vamos a ver en la pantalla siguiente,
bueno, la pantalla siguiente se hace referencia a qué voy a exigir yo de rentabilidad. Cuando os digo el 12%, por ejemplo, puede ocurrir dos cosas. Que yo tenga una deuda que me valga el 12% y no tengo más remedio que sacar ese 12%, o simplemente que sea mi coste de capital. Entonces, un coste de capital ponderado porque digas, yo a mis fondos internos más los fondos prestados le voy a exigir ese 12 o ese 14%. Entonces, esto se traduce en que cuando se hacen selecciones de inversiones, y paso adelante porque vais a tener la presentación, esto es un ejemplo real que veis aquí. Esto es una Excel donde se ve, creo que es posible que la veáis muy pequeña, pero la vais a tener en la presentación. No sé si soy capaz de agrandarla, a ver si puedo agrandarla sin hacer mucho problema. Un momento, a ver, así. Esto, que así se agranda, si os fijáis aquí, lo que es un Excel donde hay un horizonte temporal, que veis arriba, 1, 2, 3, 4, esos son los años. Ahí vienen los ingresos. Como estamos hablando de gestión digamos, de fondos, porque cuando se hacen análisis de inversiones se hacen, digamos, movimientos de tesorería, no ingresos y gastos, hay el total de ingresos con IVA incluido. El IVA repercutido, el total de ingresos sin IVA, tenemos total, al final vamos a sacar los ingresos con IVA y sin IVA porque los movimientos de impuestos también son movimientos financieros. Entonces, al final, lo que hacemos es que en este proyecto de selección de inversiones tenemos unos ingresos, vamos a tener teniendo unos gastos todos los años, con los gastos esperados y con todas las cosas, un margen bruto, si os veis ahí, las amortizaciones, las inversiones, que tenemos ahí 528.000 euros, que veis ahí aproximadamente en el centro de la imagen un poco hacia abajo, 528.000 euros era la inversión inicial que se hacía en este proyecto y después resulta que, si os fijáis un poquito más allá, pues vuelve a aparecer 126.680 porque vuelve a haber otras reinversiones, porque hay que hacer unas reinversiones en el proyecto. Al final, ¿qué ocurre? Que para el cálculo de la TIR vamos a ver qué retorno tenemos el primer año. El primer año resulta que tenemos unos retornos que da el negocio, pero tenemos 528.000 de inversión. Digamos, el proyecto tiene menos 70, nos debe a nosotros 372.000 euros, porque le hemos puesto 528 y nos ha retornado menos de esos 528.000. Nos debe 372.000 euros. Y después, cada año nos va devolviendo 62, 59, 56, 66, así hasta 22 años me parece que tiene este proyecto. Esto, al final, lo que hace es que a través de la Excel me dice que la rentabilidad de este proyecto, de la TIR, es decir, lo que me deja a cero esos 528.000 euros que he invertido en el proyecto, más todas las reinversiones posteriores que tengo que hacer, me deja un 10,95. Y esto es esencial en análisis de rentabilidad de inversiones. Y también se produce mucho cuando se hace contratación administrativa, porque hay muchas veces que hay pliegos de contratación administrativa donde digamos, la concesión que pueda salir a licitación, te dice que tú tienes una rentabilidad y te tienes que mover dentro de una rentabilidad, de forma que si tú tienes una rentabilidad muy alta y tienes una TIR muy alta, tienes que bajar los precios de venta pública de ese servicio que haces, o de ese acceso a instalaciones, o de esa prestación de servicio. Y si bajas de una rentabilidad, la administración pública te compensa con ello. Entonces, la TIR, que es este número que os decía que hace el Bancero, se calcula de esta forma, es decir, teniendo las inversiones y los retornos a la inversión. La TIR, tanto el TIR como BAN, se pueden calcular mediante una fórmula, una función de hoja Excel. Antes era imposible calcularla a más de 3 años porque requería unos cálculos matemáticos excesivamente complicados. Hoy en día, a través de las hojas de cálculo, pues ya no hay que hacerlas por aproximación o por formas complicadas y nos da esa rentabilidad. Quería con esto hacer precisamente pues, el guiño de deciros un poquito cómo es el cálculo de BAN y de TIR. Y ahora a ver si me puedo seguir con la presentación, si me deja, a ver. Vale, entonces, si acaso al final, si alguien tiene alguna duda de BAN y de TIR, pero no considero que sea lo más importante del día. Yo quiero que os quedéis con el concepto de que BAN y TIR son dos elementos fundamentales en la selección de inversiones y que a través de las hojas de cálculo Excel podéis calcularlas. Vamos a comentar
la detección de tensiones de tesorería y las causas y soluciones. O sea, al final, ¿qué vamos a ver? Los errores normales que vamos a tener en la gestión de una tesorería. Y ahí os he ido recogiendo lo que he visto un poquito lo que he recogido de diferentes entre libros, alguna documentación que tenía o alguna documentación de internet, por ser un poco exhaustivos en determinados errores y conflictos de tesorería. Tenéis ahí el primero de ellos, dice, minusvalorar la importancia de una correcta gestión de tesorería. Efectivamente, muchas veces nosotros estamos en el día a día del negocio. Yo mismo, por ejemplo, cuando estoy pensando en mi negocio, pues generalmente estoy pensando en lo que se factura y en los gastos, y muchas veces piensas en las facturas, en cuánto he facturado este mes porque tengo tantos gastos, igual que cualquiera, oye, cuánto vendí, cuánto no está. Y estás pensando mucho en las ventas y en las compras y no piensas muchas veces en los cobros y en los pagos. Entonces, ahí está claro que a la vez que pensar en los ingresos y los gastos, que son fundamentales, porque si no tenemos resultados, ya veis que no es posible que sigamos adelante con nuestro negocio, también debemos tener una correcta gestión de tesorería, ver qué es lo que cobramos, ver si lo cobramos a tiempo, cómo lo cobramos, ver la gestión también de los pagos y también coordinar los gastos y los cobros y los pagos para adecuar esa gestión de tesorería. Otro de los casos que he visto que lo citan y que me parece adecuado y correcto es que efectivamente la presión de la tesorería muchas veces se rige por criterios contables. Es por esto que os decía, porque generalmente nosotros pensamos en ingresos y en gastos. Ingresos y gastos. Sí, tengo tal ingreso, tengo un gasto. Pero ¿cuándo tengo el ingreso y cuándo tengo el pago? Es muy fácil decir, no, este mes, mira, es que hemos facturado 30.000 euros y resulta que esperamos facturar 20.000 y estamos muy bien. Bueno, pero igual es que esos 30.000 euros resulta que hemos facturado de esos, hay 10 o 15.000 euros que lo hemos facturado a un cliente que nos dice que nos va a pagar en lugar de los 30 días o los 45 igual que tenemos habituales. Igual ese es una empresa más grande y nos dice que nos va a pagar a 90 o a 120 días. Entonces, al final hemos tenido un ingreso contable de 30.000, pero igual lo que tenemos es que cobramos 10.000 y los otros 20.000 los vamos a tener dentro de 120 días y no vamos a poder cerrar, digamos, los pagos del mes. Entonces, esa contaminación de criterios contables, que es lógica, sí que se da y que sí que es verdad que la debemos evitar. Otra de las causas es espaciar excesivamente los plazos de revisión de tesorería. También es eso, no nos apetece ver la tesorería de la empresa, no es una cosa que parece que nos genere dinero y entonces al final no le dedicamos el tiempo suficiente. No realizar una estimación de ventas para el futuro, esto ya no es, digamos, un problema de tesorería, es un problema general en las empresas. Generalmente pocas personas hacen un plan de ventas y ven que efectivamente tienen que vender. A ver, si yo tengo un bar, pues venderé pues que me entre en el bar o en una tienda, tal. Las previsiones, las estimaciones, digamos, dependerán mucho de la evolución muy a corto plazo. Pero si yo, por ejemplo, tengo una empresa que trabaja en unos ciclos más largos de producto, si yo, por ejemplo, trabajo, no sé, resulta que hago, no sé, vamos a poner que yo haga, por ejemplo, que haga pequeñas instalaciones de obras, pues tendré que ver que ahora mismo pues tengo 3 o 4, estoy trabajando en 3 o 4 obras, pero tendré que ir viendo la estimación de ventas en el futuro porque lo que trabaje ahora comercialmente es lo que se va a trasladar a mis ventas y a mis cobros en 5 o 6 meses. Entonces, es cuando tengo que estar pensando ahora qué es lo que va a pasar dentro de 3, 4 o 5 meses, porque es ahora cuando se está gestando esos contratos. No corregir de forma inmediata las previsiones de tesorería a medida que se va disponiendo la información. Bueno, que de ahí, pues efectivamente, si no tenemos una gestión de tesorería activa, pues poco le dedicamos tiempo como para ir revisando las previsiones que tenemos. Otra de las cuestiones es no determinar o fijar un nivel óptimo de liquidez de la empresa, y aquí esto es lo que haremos hincapié dentro de un poquito dentro del día de hoy, y es que efectivamente esto es lo que os decía yo de saber nuestro periodo medio de maduración de nuestra empresa y saber qué liquidez tenemos que tener. Es decir,
qué dinero mínimo deberíamos tener para no pasar problemas. Otro de los puntos es no tener control sobre las condiciones bancarias que nos ofrecen las distintas entidades. Esto sí es cierto que es verdaderamente el problema que tenemos con las entidades bancarias, más que las condiciones bancarias, que la verdad es que poco podemos hacer, salvo cambiar de bancos o buscar unas condiciones, digamos, de precio más baratas. Esto se refiere más a lo que son las condiciones, digamos, de renovaciones. Entonces, hay muchas veces que nos estamos financiando muy a corto plazo, estamos dependiendo de pólizas y préstamos a corto plazo y es posible que por políticas bancarias, porque excedamos un determinado riesgo y sobre todo a partir del año pasado con las circunstancias que nos trajo la COVID y todas estas cosas, pues sí que podemos tener una falta digamos, de previsión sobre qué líneas nos van a renovar, qué descuento vamos a tener. Por ejemplo, uno de los problemas, decía Nuria que ahora yo estaba con problemas digamos, de agobio de trabajo. Uno de los problemas que vamos a tener por los cierres del ejercicio del año 2020 es que hay determinadas empresas que van a dar resultados malos. Y son empresas que posiblemente aguanten muy bien esos resultados porque, aunque haya sido un resultado malo en el año, sí que tienen unos fondos propios suficientes porque tienen unas reservas, una capitalización y tienen una situación financiera solvente. Tienen también una situación de tesorería buena porque tienen dinero suficiente para hacer frente, digamos, han tenido pólizas suficientes, han tenido incluso préstamos ICO el año pasado y van a tener tesorería suficiente, pero un mal resultado empresarial puede tener otros efectos, como por ejemplo las pólizas de crédito y caución, que hay mucha gente que depende de eso, de que te garanticen las ventas, entonces el cobro de las ventas. Entonces, si tú igual das un mal resultado en un año, es posible que igual cuando los proveedores pidan tu posibilidad de riesgo, les den un riesgo muy bajo y digan que no te pueden vender más que una determinada cantidad de dinero, porque las empresas digamos, de rating, de calificación de empresas, se guían mucho, además de los fondos propios, claro que tienen que tener un peso, pero se fijan mucho por los resultados. Espero que sepan corregir esta estimación de resultados o sus aplicaciones informáticas para que el rating por el año pasado no perjudique mucho estas cosas. Entonces, sí que hay que vigilar en qué condiciones estamos a la hora de renovar nuestra financiación bancaria. Otra de las cosas que pone aquí es no incentivar un cobro rápido de las ventas y no vigilarlo y hacerle seguimiento. Esto lo pongo en mayúscula y esto se debe a lo siguiente, esto de no vigilar y hacer el seguimiento de las ventas. Porque yo creo que hoy en día el tema de incentivar el cobro de pronto pago ha caído bastante, porque venimos de muchos años en los que el coste financiero de tener dinero inmovilizado era muy alto, porque los tipos de interés eran bastante altos. Hoy en día los tipos son relativamente bajos, a muchas empresas son muy, muy bajos. Entonces, no es tan problemático el incentivar el pronto pago por disminuir la financiación bancaria que tengo, porque ya digo que es muy barata o va a ser bastante barata, pero sí que hay que vigilar y hacer seguimiento a los cobros, pero ya no porque se nos demoren en el plazo los cobros, sino porque cuando alguien nos debe poco dinero es fácil arreglarlo. El problema es que pase el tiempo, pasen los meses y la deuda siga aumentando y entonces es cuando esa falta de vigilancia en los cobros sí que nos puede plantear una serie de problemas a la hora de que la gente se ponga al día en esas cuantías que nos va debiendo. Otra de las cosas que había encontrado por ahí como revisión de estos problemas de tesorería es no contar con programas informáticos que faciliten la gestión de tesorería. Esto hay que ser realista y para empresas pequeñas verdaderamente la gestión de tesorería no la vamos a llevar por programas informáticos de gestión de tesorería. Estamos pensando ya en empresas de más tamaño. Sin embargo, sí que esto está en la línea de sí hacer ese seguimiento que os digo, de tener un seguimiento de los clientes que tenemos y sí que deberíamos hacer por lo menos un análisis de riesgo de algunos clientes y ver qué posibilidades tenemos de darles
riesgo a esos clientes. Yo creo que la gestión del riesgo con esta gestión de tesorería está totalmente relacionada. Es decir, yo a tal cliente pues le dejo un margen de tolerancia o te doy un crédito de tanto. Y entonces que llegue a ese crédito y ahí, a partir de ahí, hacer una insistencia total con los cobros a ese cliente. Otro de los dos últimos, yo creo que son especialmente importantes, los dos últimos que aparecen aquí y que debemos comentarlos, que es, esto se ha ocurrido mucho a lo largo de los años, que es operar con altos niveles de endeudamiento a corto plazo. Y este tiene relación con el siguiente, que es que durante años se ha utilizado el crédito a corto plazo para financiar inversiones. Es decir, hay una cosa que tenemos que tener muy clara. Las inversiones a largo plazo hay que cubrirlas con préstamos a largo plazo y las inversiones a corto son las que se cubren con préstamos a corto. Entonces, si nosotros intentamos cubrir inversiones con préstamos a corto, es posible, claro que es posible. Nosotros podemos pedir un préstamo a un año, una póliza de tesorería e intentar con eso comprar una máquina. Pero lo que podemos encontrarnos es que al final, si esa póliza no nos la renuevan o entramos en unas tensiones de tesorería, al final no nos van a renovar esa póliza y vamos a tener que hacer frente a un pago de una inversión a largo plazo que verdaderamente si la tuviésemos acompasada no nos ocurriría esto. Yo creo que con esto hemos visto los riesgos y los problemas más habituales que yo veo en la gestión de tesorería, que es esto, eso, no hacer seguimiento, una inversión, una descorrelación del corto con el corto y el largo con el largo y sobre todo no dedicarle el tiempo suficiente a lo que es la tesorería y pensar siempre en ingresos y gastos y no en cobros y pagos, que es lo que os digo que es lo básico de la tesorería. Y creo que con esto es lo fundamental de errores, porque ya os digo que las cuantías que tenemos ahora mismo, los precios a los que nos podemos financiar son bastante buenos como para no tener problemas con ello. Causas más habituales o motivos por los cuales se produce la falta de liquidez. Es decir, lo otro eran riesgos y errores. Ahora vamos a ver qué son las cuestiones puntuales que nos provocan una falta de liquidez. La falta de liquidez más habitual que yo me encuentro en empresas pequeñas es el tema de la gestión del IVA. El IVA nos va a dar una serie de problemas. A ver, las empresas pequeñas, las empresas que facturan menos de 6 millones de euros, tienen como principal característica en IVA que hacen declaraciones trimestrales. Las de más de 6 millones de euros hacen declaraciones mensuales. Estas empresas que tienen declaración trimestral, al final lo que va a ocurrir es que vamos a ir cobrando el IVA, nosotros vamos a ir haciendo nuestros cobros de las facturas que tenemos con nuestros clientes, vamos a ir teniendo también nuestros pagos a proveedores, pero el problema es que al cabo de 3 meses nosotros vamos a ir cobrando los IVAs y Hacienda al cabo de 3 meses nos va a pedir la diferencia entre el IVA repercutido y el IVA soportado, con lo cual vamos a tener un pago trimestral cuya periodicidad es superior al mes y muchas veces pensamos en el mes y después cuando viene el trimestre tenemos ese problema. Ya os digo, este es un problema habitual en las empresas pequeñitas que es el problema con el IVA y muchas veces también con las retenciones de los trabajadores, pero que también se ingresan a través de los modelos, pues en este caso, pues de los 111 con la agencia tributaria. Es decir, los pagos trimestrales es un problema claro y son cuestiones que producen falta de liquidez. Otra de las cosas es lo que decíamos antes, la financiación de activos fijos mediante tesorería de la empresa. Es decir, no tener, yo quiero comprarme una máquina, no tengo dinero, no me dan el préstamo que yo quiero y resulta que detraigo de la tesorería normal de la empresa y tiro de frente con unas pólizas y unos créditos a corto plazo. Eso es problemático, porque efectivamente si yo quiero hacer inversiones, las debería hacer con préstamos, con leasing o con renting, por ejemplo, pero no con pólizas de tesorería. Otra de las cuestiones que va a dar lugar a esta falta de liquidez es la falta de control sobre los stocks. Ya os decía antes que generalmente cuando hablamos de tesorería, la gran ventaja que tenemos ahora es que el dinero está muy barato. No es lo mismo hablar de un dinero, a ver, el dinero está para empresas de un cierto tamaño, lo tienen al 2%, 2-3% sin problema, y las empresas pues más pequeñitas pues un 6-7%, pero
es difícil que nos supere un 8 o un 9% un préstamo de una empresa, es bastante difícil. Entonces, el dinero es relativamente barato hoy en día. Pero aún así, sí que ocurre que hay mucha gente que tiene unos stocks elevadísimos. Entonces, tiene muchísimo almacén, es muy fácil no hacer un control de almacén, ir acumulando, acumulando, acumulando. Y resulta que ese dinero que está estocado, está claro que lo tenemos que financiar y nos está costando un dinero si no lo tenemos. Entonces, esta gestión de stock es todas las cosas que nos detrae liquidez, de la liquidez que tengo que tener con un estocaje que tengo que tener. Si tengo un estocaje superior, al final la liquidez disminuye. Después, no tener en cuenta el periodo del flujo de caja. Esto es lo que os comentaba, del flujo de caja es el periodo medio de maduración, que veremos hoy un ejemplo y que tenemos que tener sin duda en cuenta. Vamos a pasar a la siguiente pantalla. Hoy me está dando problemas esto, a ver si soy capaz de salirme de aquí. Vale. Lo que os decía, al final vamos a hacer necesidades permanentes, que es la financiación a largo plazo, y vamos a tener unas necesidades temporales de la empresa, que son la financiación del corto plazo. Es decir, por una parte es la necesidad de medios a largo y otro la necesidad de medios a corto. Y tiene que haber una correlación entre el largo con el largo y el corto con el corto. Esto se traduce en que veis que estamos en la parte muy teórica, pero es que es una cosa que debemos decir y yo creo que hay gente de vosotros que le puede venir bien esto que estamos hablando, que las necesidades permanentes de la empresa, que es esa financiación a largo, debemos cubrirla ¿con qué? Con recursos propios, está claro que con el capital, con los fondos propios, con el dinero que hemos puesto en la empresa. También esta financiación a largo plazo la podemos cubrir con subvenciones. Claro, hay veces que nos dan una subvención y dicen, oye, pues mira, una subvención para montar el negocio. Pues me da una subvención inicial o me da una subvención, por ejemplo, para una compra de una máquina. Es lógico que estas subvenciones pues son a largo plazo, generalmente, porque no es una subvención a la contratación, sino es una subvención precisamente a la inversión. Otra de las posibilidades de financiación a largo plazo, por ser exhaustivos en esta enumeración, son los préstamos, hipotecario o no, pongo ahí, bueno, pues un préstamo generalmente para las empresas hipotecario en el caso de naves o de locales, y en el caso de otras de que no tenga una garantía hipotecaria, pues serán los préstamos normales que podemos tener a 3 o 5 años pues para la financiación de determinada maquinaria. Tenemos el crédito a largo plazo. Digamos que la diferencia entre el préstamo y el crédito sería que el préstamo tendría unas devoluciones mensuales, y mientras que el crédito pero no estamos hablando de una póliza de crédito, sino un crédito a más de un año. No es normal, generalmente las modalidades o es un crédito a un año o menos de un año, y si no, suelen ser más préstamos, pero por dejarlo ahí indicado. El leasing, que es otra de las posibilidades que tenemos, y el renting. Para los que sepáis menos, y dos pinceladas en cuanto al leasing y el renting. Todo el mundo sabe más o menos lo que es un leasing por los coches, ¿no? Entonces, el leasing, que no deja de ser un arrendamiento financiero, no es otra cosa que a nosotros, hoy en día el leasing verdaderamente se ha convertido en un instrumento de financiación. Al final nosotros vamos a comprar un coche o una maquinaria y lo que nos dicen es, me la pagas a plazos. Entonces, lo que es en realidad no es que ellos tengan la máquina y me la alquilen, sino que verdaderamente es como si me estuviesen dejando el dinero para pagar ese coche o para pagar esa máquina, porque en realidad la operación es más financiera que una operación a medida, que es como nacieron los leasing. Cuando hablamos del renting sí que es un paso más allá, que es en el caso de los coches es más habitual, porque el renting, a diferencia del leasing, tiene una serie de servicios adicionales. Es decir, cuando yo compro un leasing, al final no se diferencia nada. Un leasing, por ejemplo, de un coche a 3 o 4 años, no se diferencia nada de que me vendan el coche a plazos y que me digan que al cabo del cuarto año pues puedo revender el coche o cambiarlo por otro. No hay diferencia entre ese leasing, digamos, y esa compra a plazos, o hay muy poca diferencia. Es una terminología meramente, es una operación meramente financiera. En el renting la diferencia es que, a diferencia del leasing, en el renting sí que hay una serie de servicios complementarios, como por ejemplo el mantenimiento del vehículo. Por ejemplo, lo digo porque los coches se ven más fácil, pero las máquinas es igual. El mantenimiento del vehículo, los seguros o muchas otras más cosas, por ejemplo, todo el mantenimiento normal de averías,
con los cambios de neumáticos, con todas las cosas, el seguro, y al final se convierte en una puesta a disposición, una especie de alquiler del vehículo con esa serie de seguros adicionales. Lo importante es que todas estas fórmulas de a largo plazo van a cubrir estas necesidades permanentes. Y dentro de las necesidades temporales, vamos a ver una serie de ellas, y estas algunas son menos conocidas que las de a largo plazo. Y quizás técnicamente tienen más jugo y sería objeto de desarrollo con más tiempo, pero voy a dar una mera pincelada y una indicación de las diferentes opciones que hay. Estas financiaciones a corto, la más habitual, le digo por histórica, es el descuento comercial. Es decir, al final yo vendo a mis clientes y con esa venta a crédito que tengo de mis clientes, al final lo que voy es a anticipar en un banco que me diga, oye, pues mira, yo he vendido a este cliente 10.000 euros. Pues lo que voy es con esa factura de venta que ya tengo realizada, como ese cliente que poníamos antes el ejemplo, que podía ser alguien que me vende a más plazo, le vamos a poner que me pague a 90 o 120 días, pues en lugar de esperar los 120 días en tener esa factura sin cobrar y tener que aguantarla, con esa factura yendo al banco me adelantan el importe esos 90 o 120 días y me la pagan ahora. Y esperan esos 120 días para el momento en el que paga el cliente. En el momento en el que paga el cliente es cuando el cliente, digamos, el banco cobra, y entonces, como me ha adelantado ese dinero, me salda la posición conmigo. Si el cliente no paga, al final lo que hacen es, me cargan a mí en cuenta eso, porque dicen, oye, mira, te lo hemos anticipado, te lo hemos descontado, te lo hemos traído esos 120 días aquí, pero si al final el cliente es fallido y no te paga, el que corre el riesgo eres tú, no soy yo. Entonces, esa fórmula de descuento comercial es la más habitual y la que conoceréis los que estáis viendo el taller. Es el que tradicionalmente es más habitual. La póliza de crédito no deja de ser una póliza de tesorería. Entonces, yo voy al banco y le digo, oye, ¿cuánto dinero me dejas? Necesito 30.000 euros. Vamos a suponer que me dejan 30.000 o 20.000 euros en póliza de crédito. Eso no deja de ser una póliza a cortísimo plazo, a un año. Es decir, eso es una disposición, yo puedo disponer de ella o no, me dejan 30.000 euros y yo tengo la posibilidad de tirar de ella o no tirar. Si no la dispongo, no pago o pago muy poquito por ella, y a medida que la voy disponiendo y que voy retirando dinero, es como si tuviese ahí un depósito y digo, oye, pues 30.000 euros, hoy necesito 10.000 euros, pues cojo 10.000 euros. Mañana los devuelvo, pues los devuelvo. Entonces, en función de lo que yo haya utilizado esa póliza, de lo que haya quitado de ese depósito, me van a cobrar. Entonces, esta es una posibilidad muchas veces de cubrir determinado descuento comercial. En lugar de ir descontando determinadas cosas, si resulta que por lo que sea no llego, se me retrasa un cobro de una factura, pues tiro de la póliza de crédito, me dejan ese dinero, aprovecho ese dinero y cuando lo he cobrado lo devuelvo a esa póliza de crédito. Los anticipos de clientes no dejan de ser un descuento comercial, pero digamos con una formalidad menor. Muchas veces el descuento comercial evidentemente ya requiere, inicialmente exigía letras de cambio y exigía un reconocimiento por parte del cliente explícito, mientras que los anticipos de clientes generalmente suelen ser por mera factura. Entonces yo presento una factura y el banco me anticipa ese dinero de clientes. Ahí, si os fijáis, en todas estas cosas, como en la siguiente, que es el factoring que por deciros lo que es, aquí el factoring, digamos, es un avance. Si los que sepáis más de esto, estáis viendo que estoy resumiendo un poco y estoy generalizando, pero quiero dar las ideas fundamentales. El factoring es cuando a mí una entidad financiera, en lugar de descontarme unos determinados clientes, que puede ser por descuento comercial o por anticipo de clientes, en el factoring lo que hago es factorizo o todos los clientes de mi empresa o determinados contratos con un cliente determinado. De forma que no hago un descuento discrecional de lo que necesito, sino que lo que me dice el banco es,
tú dame, el banco o la entidad financiera, tú dame todas las facturas que vayas a hacer a tal empresa o dame todas las facturas de la empresa. Yo te las anticipo y lo que hago es, digamos, el factoring al final lo que juega es con un riesgo medio del conjunto de clientes. Entonces dice, no me metas determinados clientes que son más conflictivos, sino o me metes todos o me metes todas las facturas de un determinado cliente que yo previamente te he autorizado. Entonces, todos estos, que es descuento comercial, los anticipos de crédito y el factoring, depende, como veis, de la calidad del cliente. Cuanto mejor sea mi cliente, más fácil es que a mí me dan buenas condiciones en esta anticipación de estas facturas. No es lo mismo que yo venda a alguien desconocido a que diga, oye, pues mira, pues es que vendo, aunque ojo, que no quiere decir que no paguen tarde. Pero, por ejemplo, dices, no, vendo al Corte Inglés, o vendo a Inditex, o vendo a, no sé, a Ferrovial o a ACS. Igual dices, no, pero es que esto Ferrovial te va a pagar a 120 días o a 180, pero da mucha seguridad a la entidad financiera de que nos va a pagar. Entonces, es fácil que diga, vale, yo te anticipo esto sin problemas, te lo hago a un precio relativamente barato, pero claro, el problema va a ser que igual va a una longitud de tiempo, digamos, vamos a tener que esperar a ese cobro durante mucho tiempo. Con estas figuras está claro que si la calidad de nuestro cliente es buena, nosotros podemos anticipar ese dinero y traerlo ahora mismo, cobrarlo ahora a crédito del banco que dice, bueno, yo me fío de que tú cuando llegue los 120 días o los días que se han fijado como cobro, vas a cobrar y en el momento en que el cliente cobre, yo entonces contigo quedo a pre porque ya te he adelantado el dinero, cobro del cliente y se acabó. Siguientes de las operaciones que se ven aquí están los microcréditos, el confirming y he puesto también las soluciones de Supply Chain Finance. Los microcréditos no dejan de ser los microcréditos, digamos, por decir, porque efectivamente hay microcréditos que son créditos a muy cortísimo plazo, que se trata de decir, no tengo dinero, pido un microcrédito, que al final es un crédito de cuantía pequeña, a muy poco plazo y a mucho importe, a mucho coste. Digamos que es la peor de las financiaciones, pero hay que dejarla ahí como posibilidad. El confirming, para que a la gente que esté menos familiarizada le suene el confirming. Dice, ¿qué es el confirming? Pues el confirming os acabo de decir que tanto el factoring como el descuento comercial y anticipos de cliente, lo fundamental es la calidad del cliente. En el confirming lo que ocurre es, digamos que basándose en esa calidad del cliente, el confirming está basado precisamente en que el confirming, digamos, es el banco de quien se fía es de nuestro cliente. Entonces puede haber alguien potente, dices, imaginaros, vamos a ver, Inditex, ¿a cuánto, por ejemplo, yo voy al banco y a cuánto me deja dinero? Digo, voy al banco y me deja dinero y me dice al 8%. Y dice, oye, pero yo voy a descontarte facturas de clientes. Y dice, vale, las facturas de estos clientes te las descuento al 5%. Y dice, o por ejemplo, dice, y si te llevo unas facturas estoy trabajando mucho para Inditex, dice, al 4%. Pero resulta que igual, si el que hace la operación, que es la operación de confirming, es el propio Inditex, puede decir, mira, yo voy a pagar a mis proveedores. Y como el que da la garantía, porque al final sobre el que recae, digamos, la seguridad de que va a haber pago es sobre el que tiene que pagar, puede que diga la empresa está fuerte. Ya, bueno, yo tengo una capacidad de solvencia grande. Y la entidad financiera se fía de esa capacidad de solvencia. Entonces dice, vale, todos los pagos que vas a hacer tú a tus proveedores les vas a decir que les vas a pagar a 90 días. Pero yo voy a contactar con tus proveedores mediante un contrato firmado contigo y les voy a decir, oye, os adelanto lo que os tiene que pagar fulanito, este Inditex o este Ferrovial o esta empresa potente, y dice, os voy a adelantar, os voy a cobrar un 2% o un 1%, os va a cobrar muy poco dinero, os lo voy a adelantar porque el banco o la entidad financiera ya sabe que el pago está confirmado, es decir, que es seguro que se va a pagar. Entonces, este confirme, digamos, es un paso más adelante de lo que sería un anticipo de clientes o del factoring que habíamos hablado. Y después la otra posibilidad que os pongo aquí son las soluciones de Supply Chain Finance, que son posibilidades, por decir, para que la gente sepa que es el SCF, que son soluciones
ahí os pongo B2B, que es empresa con empresa, es decir, son sistemas digamos, sistemas en los que se desplaza la entidad financiera y son plataformas de pago de facturas donde se hacen gestiones entre las propias empresas sin el paso por las entidades bancarias entendidas como entidades bancarias, porque al final está claro que hay entidades del sector financiero relacionadas con esto. Solamente para que sepáis que existen sistemas de cancelación de facturas de unas contra otras y de compensaciones que son dentro del sistema financiero y que verdaderamente no están no están, digamos, al alcance de los emprendedores. Por eso solamente mencionarlas. Vamos a pasar a la siguiente pantalla. Ya por terminar la parte teórica y para ir a la parte práctica, ver que la financiación de emprendedores, al final tenemos cuáles las financiaciones que vamos a tener de emprendedores. Y yo creo que hay que nombrarlas. Está FFC, que se dice mucho en terminología de emprendimiento. Ay, perdonad que me he ido. FFC, que son amigos, familia y la última F son los fools, son los tontos, los incautos. Al final, es decir, nuestro bolsillo y nuestro círculo cercano. Es decir, quiénes es la forma de encontrar dinero más rápidamente. Cuando iniciemos el primer negocio, al final van a ser estas personas las que nos van a dejar dinero. Otra de las posibilidades que tenemos de la financiación de emprendedores y que tengo que nombrar aquí es la capitalización del paro. Muchas veces te quedas en el paro y gracias a la capitalización del paro nos permite poder capitalizar ese paro, que nos adelanten ese paro y tener ese dinero para iniciar nuestro negocio. Otra de las posibilidades es la financiación bancaria, que es la que acabamos de ver con todos los instrumentos bancarios que acabamos de ver. Pero existen otras financiaciones alternativas y que quiero citar para que la gente las conozca, los que no las conozcáis, y para los que no las conozcáis, pues hacer un mero refresco. El crowdfunding que se ve mucho en Internet, no deja de ser una especie de colecta pública que dices, oye, mira, yo necesito, tengo un proyecto y al final lo que haces es troceas, digamos, tus necesidades de inversión diciendo, necesito que me invirtáis en mí de una forma muy pequeñita y de una forma masiva a través de una plataforma de Internet. Por ejemplo, decir, oye, pues pido esto y yo os hago partícipes de mi inversión. El crowdlending es parecido al crowdfunding, solo que son microcréditos también de personas, no entidades financieras, sino que son personas que dicen, oye, mira, pues voy a hacer participaciones de muy poco dinero para que me lo dejéis y yo me comprometo a devolveroslo en un plazo breve de tiempo, o por lo menos en un tiempo razonable. El crowd equity pasa lo mismo, pero ahí estamos hablando ya de entidades también dedicadas precisamente a esta financiación alternativa, digamos, de pequeño tamaño. Préstamo participativo. El préstamo participativo es el que se produce fundamentalmente por capitales riesgos públicos y privados, donde nos van a participar y nos van a dar un dinero que va a mitad entre lo que es capital y lo que es préstamo. Los business angels no deja de ser una especie de, digamos, los business angels, que es una terminología anglosajona, no deja de ser pequeños, digamos, son determinados particulares que ya han tenido un éxito en sus negocios y que lo que hacen es, se buscan a gente que van a mentorizar y que van a intentar decir, bueno, explícame tu inversión, yo te participo e intento sacar adelante tu negocio. En teoría te tenían que ayudar con dinero y también con ayudas, con relaciones públicas, con contactos, con saber hacer, con una serie de cosas de ese estilo. El capital riesgo que os había dicho con el préstamo participativo no deja de ser sociedades que al final invierten a riesgo. Dicen, cuando se dice invertir a riesgo, todo es riesgo, pero lo que hacen es buscan básicamente proyectos de inversión y lo que tratan es de meter en un proyecto de inversión para sacar una rentabilidad. Sociedades garantías recíprocas, que son también entidades que lo que van a hacer es garantizar fundamentalmente nuestras operaciones frente a entidades financieras para que a su vez los bancos nos den dinero. Las subvenciones públicas y las líneas de crédito ICO fundamentales últimamente precisamente por esta financiación pública que nos permite
una relativa estabilidad y solvencia en una serie de años y sobre todo cuando salen líneas ICO para potenciar, digamos, situaciones de reveses económicos generalizados. Entonces, vamos ya con esto que habíamos visto a ver algún ejemplo. Me voy a saltar este ejemplo de presupuesto maestro que os voy a dejar porque los presupuestos maestros no deja de ser una forma exhaustiva de determinar un poco las necesidades que voy a tener en la empresa y entonces te dice, bueno, pues este caso, pero por enlazaros un poquito a lo que es el ejemplo, pero lo vais a tener a vuestra disposición en la presentación, no deja de ser otra cosa, de decir, pues aquí dice, pues hay una empresa que hace dos productos, P y Q, pues dice, mira, pues producto P y Q, ¿qué es lo que yo debería hacer en mi empresa? Pues decir, ¿cuál es el volumen de ventas que necesito en mi empresa? Pues tanto. ¿Cuál es el precio de venta? Este. ¿Cuáles son las unidades que tengo iniciales y finales? O sea, las iniciales igual tengo 0, pero dices, oye, empiezo de 0 y quiero tener al final de año, necesito 900 o 100 unidades porque tengo que tener un estocaje de seguridad. Después, es ir viendo con esto, viendo cuánto necesito de material para esta P y Q de materias A y B, por ejemplo. Pues esto está en el enunciado, ¿eh? Pues necesito tanto. ¿Cuánto necesito de materia prima? ¿Cuánto necesito de mano de obra directa? ¿Cuál es el coste de mi mano de obra directa? ¿Cuál es el consumo? Aquí vais a ver las siguientes pantallas un ejemplo donde lo que se trata es decir, ¿cuál va a ser mi presupuesto por los distintos departamentos? ¿Cuál es el presupuesto de ventas que tengo yo en el año? Pues según esto tengo un presupuesto yo voy a facturar en el año 1.550.000 euros. ¿Y cuál va a ser, por ejemplo, el programa de producción con todo esto para facturar esto que he establecido? ¿Cuántos va a ser, según mis ratios de consumos, cuánto voy a necesitar comprar? Pues voy a necesitar comprar 425.000 euros. Pues ya sé que tengo 1.550.000, va a ser lo que voy a ingresar según meses y según tal, y voy a tener 425.000 euros de compra. Seguimos con el ejemplo y a su vez, ¿cuánto tengo de mano de obra directa? Pues voy a gastar 426.000 euros. ¿Y cuánto voy a tener de inventario final? ¿Cuándo voy a ir haciendo determinadas cosas? En el ejemplo, al final, lo que me llega es que en la tercera o cuarta pantalla de este ejemplo, al final lo que me dice es, ¿cuánto es el resumen que tengo yo de decir? Dice, ¿cuánto dedico yo a materia prima? 425.000 euros. ¿Cuánto dedico a mano de obra directa? 426. ¿Cuánto voy a tener del coste de fabricación teniendo en cuenta estas cosas? Al final, ¿cuál va a ser la variación de inventario? Al final me dice, el costo de las ventas, 1.093.000. Al final nosotros lo que tenemos que llegar es a un planteamiento, que es el que vamos a ver ahora, la hoja de cálculo, de decir, los ingresos, ¿cuáles son los ingresos que voy a tener? Pues 1.500.000 y pico, por trimestres, pues yo calculo que el primero es 260, 250, 350 y 400. Y aquí vamos a ver cuáles son los gastos, los pagos que voy a tener. Pues 80.000, 42, pero no es otra cosa que lo que habíamos visto en la hoja de cálculo que habíamos visto en el taller 2 y que vamos a dedicarle hoy el tiempo que nos queda. Os dejo también este ejemplo, que es del periodo medio de maduración que habíamos visto en veces anteriores. Os he hecho un caso práctico bastante interesante. Aquí lo podréis seguir. Es un cuadro. Esto, como va comprimida la cosa, pues os lo he hecho aquí al final. Es decir, cuánto necesito. Esto es lo que os decía, que si yo necesito en mi cuadro cronológico resulta que yo pago a 36 días a proveedores, que es lo que me sale del cuadro anterior, y resulta que yo tengo 262 días son lo que va a estar el producto de la empresa, porque dices, yo tengo 72 almacenados, tardo 68 en fabricarlo, tardo 123 en venderlo y tardo 60 en cobrarlo. Si yo al final lo que va a estar el producto en mi empresa desde que entra aquí, que está almacenado, se produce, está en espera de venta y lo cobro, llego hasta aquí, a los 300 y pico días. Si resulta que pago 322 días, si yo pago a mis proveedores a 36 días, al final el ciclo que tengo que financiar son 286. Entonces, tengo que financiar casi un año de mis ventas, tengo que tenerlas con previsión de tesorería. Bueno, entonces, nada, esto es las referencias para que nos tengáis el contacto y sin más paso con esta última media hora
a la hoja de cálculo que habíamos visto en el taller 2, que me parece muy interesante que la sigamos profundizando, y donde vamos a ver ya el efecto de la tesorería dentro de esa hoja de cálculo. A ver si soy capaz de pasar a la pantalla que tengo que coger, que es la hoja de cálculo del otro día. Bien, esta hoja de cálculo del otro día, que espero que os haya servido, que la hayáis trabajado, y si no, volvemos a comentar hoy rápidamente, es la que yo quiero ver cómo es la forma de pensar que os decía. Os decía, para los que no los que no la hayáis visto la primera vez, voy a ir muy, muy rápido, y para los que ya sois repetidores, digamos, ya la tendréis muchísimo más clara. El otro día decís que se veía pequeño, voy a intentar ir ampliándola. Voy a intentar ampliarla con estas aquí, por aquí, más que por el ratón, porque es que si no se corta. Entonces, os decía que aquí hay que rellenar fundamentalmente en esta hoja de cálculo las casillas que van en amarillo con la tinta en azul. Entonces, habíamos visto el otro día un ejemplo, y sobre ese ejemplo, o casi sobre ese ejemplo, pues está hecho lo de hoy, que vamos a ver cómo influye en la gestión de tesorería. Aquí sí que habíamos dicho un cobro, un número de días. Ahora he puesto 30, es decir, cobramos de cliente a 30 días, pagamos a proveedor inmediato, y el producto está en la empresa 0 días. Esto va a ser para que veamos un poquito cómo juegan las diferentes opciones cuando ponemos unos días a otros, ¿eh? Pero vamos a empezar aquí con esto. El coste a largo, 3%, el mismo que teníamos el otro día, 4% el coste financiero a corto, el impuesto de beneficios 21%, los IVAs al 21%, tanto en compras como en ventas, IPC anual al 0%, para ser más sencillos, y número de años del plan el 5%. Habíamos visto el otro día nuestro presupuesto de inversiones. Y habíamos dicho, bueno, pues nuestro presupuesto de inversiones, pues el otro día habíamos visto 20.000 euros en instalaciones, 10.000 en mobiliario. Decíamos que las fianzas del local, pues al final, local, entre fianzas del local, suministros y demás cosas, pues 1.000 euros. Y después unas existencias iniciales que necesitábamos de 2.000. Y que esto nos decía, ¿cuánto necesito en este plan de inversiones de la pestaña 2? Dices, necesito la inversión total, era de 31.000 euros de activos corrientes, que son 30.000 de aquí, más 1.000 de estos financieros, más las existencias iniciales nos hacen un total de 32.000, que más 33.000, perdón, son 31 de aquí, más 2 de estas de aquí, son 33. Y después más 6.720 de IVA, que es el IVA correspondiente a estas inversiones. Al final tenemos una inversión de 40.000. Entonces, tenemos que ser conscientes de qué inversión necesitamos. Entonces, aquí tenemos 40.000. ¿Y cómo le vamos a financiar? Entonces decíamos, ¿cómo lo vamos a financiar? Al menos tengo que financiar 39.000, y financiamos 10.000 con aportaciones propias, 30.000 con préstamo a largo plazo y 2.500 con préstamos a corto plazo. Total, fuentes de financiación 42.500. Como tenemos 42.500 y tenemos una inversión planificada de 39.720, pues tenemos una tesorería de 2.780, que como veremos se queda corta. Pero de momento decimos, oye, esto tenemos, al menos yo tengo que cubrir 39.720 euros, y me va a dar esos 2.780 de tesorería, porque he sido muy racanero y he puesto solamente 42.500 de fuentes de financiación. Posiblemente aquí tenía que haber puesto mucho más. Entonces tenía que haber dicho, oye, pues ahora os diré cuánto tengo que poner, pero digo, tengo que poner más, ya sé que tengo que poner más. Aquí no me lo dice, pero después me lo voy a encontrar con que tengo que poner más. Financiación a largo, lo mismo que el otro día. Este es el cuadro de financiación a largo, 30.000 euros al 3%, que a duración a 10 años me da este cuadro de amortización, que tiene en cuenta la hoja de cálculo en las pestañas siguientes. En el personal aquí he puesto 2. El otro día era un bar, aquí he puesto 2, lo he cambiado respecto al otro día. He puesto aquí un empresario que en principio no va a cobrar nada y un empleado. El empresario, aunque ponga aquí, como le he puesto 0, no cobra nada.
Esto, si os acordáis, estos 15.433,80 no eran otra cosa que lo que le permitía al empresario, después de pagar sus autónomos, que le quedasen 1.000 euros. Y estos 13.300 euros no están puestos por capricho. Estos 13.300 euros es el salario mínimo. Es el salario mínimo interprofesional, 950 euros por 14 pagas. 13.300, que al final 13.300 que se le pagan a la persona en bruto, más la seguridad social anual de la empresa, que son 4.242,40. Voy a ampliároslo porque supongo que lo estaréis viendo muy pequeñito. Voy a ampliarlo. Estos 13.300, que son los 950 por 14, más la seguridad social que tiene que pagar la empresa, me hace que un empleado en el salario mínimo interprofesional sean 17.542,70 euros de coste, para que lo sepáis, solamente para que sepáis un poco las cifras que nos podemos estar manejando cuando contratamos personas. Entonces, con esto nos vamos al escandallo de costes. Y resulta que el escandallo de costes, que el otro día empleamos un buen tiempo en hacer las tapas y en hacer las cervezas, los vinos y todas las cosas, aquí lo he modificado algo y he tratado de adaptarme. El otro día os prometía que intentaría hacer un comentario sobre, porque me lo habéis pedido, por lo menos algunas personas han pedido que me centrase en servicios. Dice, cuando se venden servicios. Entonces, cuando se venden servicios, hablamos en primero de los talleres que es importante planificar o parametrizar un poquito nuestro plan de negocio. Entonces, cuando vendo servicios, tengo que ver qué es lo que estoy vendiendo. Entonces, igual que os decía con los pinchos y con todas estas cosas, pues yo aquí he tratado de ver un poco qué ocurriría si yo vendo servicios. Entonces, si yo vendo servicios, pasa lo siguiente. Que en la parte de más a la derecha de aquí, yo aquí tenía los componentes de mis productos. Y si os fijáis, el otro día tenía cañas, vinos, no sé qué. Hoy lo que pongo es, como vendo servicios, estoy pensando dices, oye, vendo servicios, soy una ingeniería, o soy una asesoría, o soy, no sé, cualquier cosa que sea un servicio sin materiales. Digo, pues, ¿qué vendo? Pues yo lo que vendo, entonces, ya el personal, el coste personal, mis técnicos no son personal. Cuando hablamos aquí de personal, en la pestaña de personal, este es el personal, por ejemplo, un personal administrativo. Este es un personal que me abre la puerta, que me abre las instalaciones, que se encarga es una persona que tengo que tener segura. Y entonces el personal técnico pasaría a ser considerado en mi componente, en mi mentalidad, de construcción del modelo, pasaría a ser como si fuese una máquina, como si fuese un activo. Entonces yo como técnico, yo por ejemplo en mi empresa como técnico, soy una máquina, soy una persona que lo que hago es facturo por hora y cuesto por hora. Y a medida que cuanto más posibilidad tenga de facturar en función de mi coste, pues contribuye al resultado de mi empresa. Pero no es un coste fijo, claro que es un coste fijo, pero si tengo las horas cubiertas, sería un coste a tener en cuenta dentro de mi modelización del sistema como un coste variable. Entonces yo aquí digo, horas de coste senior. Y digo, ¿cuánto me cuesta, cuánto me vale una hora de un fulano senior? Pues aquí estoy pensando que una persona me cuesta 35.000 euros al año. Y dice, con 35.000 euros al año, que no es una cuantía puesta a lo tonto, 35.000 euros al año puede ser el coste de una persona, por ejemplo, con una licenciatura, un coste sin grandes extras y sin grandes cosas, puede ser 35.000 euros. Y digo, pues este coste de hora senior A, porque sea un licenciado, que se tenga más coste, vamos a poner que sean 35.000, entre 1.000 horas que me va a dar de producción al año. ¿Cuánto puedo vender yo? ¿A cuánto puedo vender yo esa hora de coste? A 35, porque son 35.000 euros que me cuesta entre 1.000 horas facturables, porque dices, yo tengo 1.800, pero dices, pero verdaderamente tú con lo que trabajas es 1.000. Es como si una máquina me dice, si la máquina está anoche, pero anoche no trabaja, pues yo no trabajo las 1.800 horas, yo facturo 1.000 horas. Pues si yo llego a facturar 1.000 horas, otra cosa es que pudiese facturar 1.200, 1.300, en función del técnico, podrá facturar unas cuantías otras.
Entonces yo tengo que poner 36, por ejemplo, coste de senior 26, un junior, por ejemplo, 17,5 y unos gastos imputables directos de 2. Y yo de esta forma me hago mi escandallo de costes. Y entonces, mediante este escandallo de costes es donde digo, igual asesoramiento del mes. Pues dice, ¿cuánto me va a llevar? Pues 1 hora del senior A, 5 horas del junior y 6 horas de imputables, porque trabajo bastante con el junior y todas las cosas. Entonces dice, ¿cuál me va a ser mi coste de este producto? 134. ¿A cuánto vendo? 160. ¿Cuál es mi margen entonces? 15,94. Entonces, yo aquí he simulado una iguala de asesoramiento, unas declaraciones de la renta y dices, oye, pues mira, esto me lo hace el senior B, me hace 1 hora, hace 1 hora de junior y dos porque son 2 horas de gastos imputables directos, que son 2 euros. Bueno, pues el coste imputado son 4. Entonces dice, ¿cuánto me cuesta hacer una declaración de la renta? 47,50. ¿Cuánto la puedo cobrar? Vamos a poner que la cobre a 60. ¿Qué margen tengo? El 20%. Si esto lo llevamos, por ejemplo, a un extremo, sería unas horas de consulta del proyecto. Por ejemplo, cuando decimos una ingeniería o, por ejemplo, me vienen a consultar algo. Vamos a suponer que dices, oye, coste de hora senior, 1 euro, perdón, 1 hora, a 35 horas 35 euros de coste. Gastos imputables, pues 1 hora a 2 euros, a mí me sale a 37. Lo vendo a 45, vamos a poner que factura 45 euros la hora, pues me sale un margen de 17,74. Claro, esto es cuando tengo un coste de 35.000 euros el técnico. Si el técnico me sube a 50 o 60.000 euros de coste, pues entonces aquí las cuantías cambian y los precios por hora, claro, tienen que ser mucho más altos para poder sacar una rentabilidad. Entonces, con esto me sale el punto de equilibrio, y si os fijáis, con este punto de equilibrio que habíamos visto el otro día, pues estoy quitando, que no estoy haciendo ni iguales de asesoramiento, aquí me viene de la otra hoja, me vienen los márgenes y me viene el presupuesto, el porcentaje de ventas que habíamos visto. Aquí estoy suponiendo que solo voy a hacer horas de consulta del proyecto, para asemejarlo más a una ingeniería. Entonces, si yo vamos a suponer que puedo vender, mi coste de hora es a 37 y la puedo vender a 45, pues tengo un margen del 17. Con este margen del 17, para cubrir mis costes fijos de solamente tener estos costes, más la persona que tengo para abrir la puerta, digamos, y para las gestiones administrativas, me obliga a hacer que cada técnico me obliga a hacer aquí 350 horas al mes, que supone que me van a salir 4 técnicos para cubrir estos costes y a estos precios. O tengo 4 personas o no llego a cubrir costes. ¿Por qué? Porque me salen 33.000, que para cubrir estos 33.000 tengo que facturar 186.000. ¿Por qué? Porque 186 menos lo que tengo que pagar a cada una de las personas que van a estar en el proyecto, me va a cubrir este margen de 33.000 que me va a cubrir este acero. Y el cálculo de la financiación del periodo medio de maduración resulta que va a ser 15.770. ¿De dónde sale este cálculo? Este cálculo sale precisamente de que, si yo os fijáis en mi cuenta de resultados, como voy a cobrar a 30 días, que lo he puesto en la hipótesis inicial, aquí en la primera de las pestañas, 30, como he puesto que los proveedores no me financian nada y que los días de producto de la empresa son 0, aquí, por eso, aquí, cuando me voy al punto de equilibrio, me sale que el periodo medio de maduración necesario es de 1 mes. Entonces, con esto es donde tendría que volver yo a mis fuentes de financiación y ver que, como os había dicho, que había sido muy cicatero, muy rácano en estas cosas, yo tengo aquí una tesorería inicial disponible de 2.880, pero sé que tengo que tener al menos 15.000 euros de financiación. Y es aquí donde debería contar con una financiación adicional y decir, no, yo no necesito esto, yo igual lo que necesito es, aquí no esto, sino 15.000 euros de póliza, para tener esos 15.800 o incluso 16.000, para tener sobradamente lo que me sale aquí en mi punto de equilibrio de, aquí a su vez me sube, pero claro, a medida que subo la financiación,
también, como tengo más coste, me sube un poco la necesidad de venta y me sube también el cálculo del periodo medio de maduración. Pero aquí, si os fijáis en las fuentes de financiación, como ya tengo 16.000, me dice que la tesorería son 16.280, si me voy aquí, dice que necesito 16.023,14 y ya es digamos, una tesorería suficiente o por lo menos adecuada a mi empresa. Entonces, en la cuenta de resultados, lo que ocurre, y aquí digamos, el extra que he hecho respecto a la hoja de cálculo de la semana anterior, y que yo creo que queda bastante bien, es que si os fijáis aquí, esta hoja de cálculo quedaba cero, ¿no? Quedaba cero porque la hemos hecho para cubrir el punto muerto. En el momento en que yo digo que en lugar de esto, en lugar de 192.000 euros de venta el primer año, facturase, por ejemplo, 250.000, porque resulta que me van a ir mejor las cosas que el punto muerto, es cuando me empieza a dar un beneficio. Y cuando a su vez en el cash flow me empieza a dar unas cuantías de saldo de efectivo bastante grandes, porque estoy diciendo que voy a vender más que lo que me deja a pre la empresa, que serían los 192.000 euros. Si yo es al revés, que resulta que yo aquí en la empresa resulta que no voy a vender 192.000 euros, sino que voy a vender 100.000, porque digo, el primer año lo voy a tener difícil, y el segundo año pues resulta que me voy a acercar, pero me voy a quedar en 180.000, y ya los siguientes años ya estoy en esto, pero igual ya aquí ya vendo 250.000 y recupero, porque voy a ir recuperando. Entonces, si os fijáis, los primeros años pierdo dinero. Entonces, el primer año pierdo dinero, el segundo año pierdo dinero, el tercero ya empiezo a ganar, y el siguiente, pues imaginaros aquí, resulta que ya facturo 300.000 y ya va la cosa mejor. Y entonces empiezo a equilibrar las cuestiones. ¿Qué ocurre con esto? Voy a hacer tanto como te voy a decir que van a ser 260.000 y aquí también otros 270.000. Otra cosa es que necesitaré también más gente. También me lo está corrigiendo abajo, ¿eh? También me está corrigiendo determinadas cosas, pero necesito más gente. Entonces, con esto me voy al cash flow. Pero resulta que el cash flow, como le he dicho que al principio no voy a perder dinero, pues claro, el cash flow que antes aparecía todo precioso, aquí es donde ya se me ha descarajado. Porque si os fijáis, aquí hay 68, 242, claro, tenemos un gap aquí, una quiebra ya el primer año, pero el segundo más todavía porque voy acumulando y después va disminuyendo y se va recuperando estas cuantías. Si aquí en lugar de hacer tanto, vamos a hacerlo más discreto. Vamos a poner que aquí son 180, que aquí me quedo también, aquí ya me quedo en 190.000. Y aquí ya, por ejemplo, sí que ya van y ya se recuperó. Entonces, si ocurre esto, y aquí veis es donde se modeliza y se ven las cosas, si nos vamos al cash flow, nos vemos que entonces, pues sí, libramos, porque aquí, como salíamos con una tesorería inicial un poco holgada, pues, porque vamos a poner, en lugar de 100, vamos a poner que sean 150. En el cash flow, rompemos el primer año, rompemos el segundo y en el tercero, en el cuarto y en el quinto ya van las cosas holgadas porque ya hemos recuperado parte de la inversión, o sea, ya estamos por encima del punto de equilibrio. Entonces, en una situación como esta, si verdaderamente lo que pensamos es que vamos a facturar 150.000 y no vamos a conseguir los 192 y de esta forma, aquí lo que tenemos que hacer es, para evitar este rompimiento del cash flow, lo que tenemos que hacer es aumentar las fuentes de financiación. Entonces resulta, dices, es que ya no necesito 56.000. Entonces, como veo que aquí tengo un cash flow de menos 18.000, igual lo que tenemos que hacer es subir las fuentes de financiación y dices, oye, pues resulta que voy a tener que tener también otros acreedores a largo plazo o, por ejemplo, por 25.000. Vamos a poner 25.000. Y si esto es correcto, aquí ya os fijáis que el saldo de tesorería en la fila 32 pues ya es positivo, porque ya hemos roto eso y hemos conseguido la financiación. Con esto, ¿qué os quiero decir? Que estas hojas de cálculo
que os digo que están sujetas a que las verifiquéis bien y que las adaptéis a vuestra circunstancia concreta. Lo que se trata es de ir viendo cuál es la financiación. Nuestro plan de inversiones es un procedimiento, digamos, cíclico, es decir, vas viendo las inversiones que necesitas, vas viendo cómo las financias, vas viendo la tesorería inicial que necesitas. Claro, la tesorería inicial, visteis que necesitábamos 16, pero hemos subido hasta 41 porque esa tesorería es precisamente para ir cubriendo esos resultados negativos que vamos a tener los primeros años y precisamente para que el cash flow se mantenga siempre por encima de cero. Ese es el punto que creo fundamental dentro de este análisis de planteamientos de inversión. Y si a esto le añadimos, y voy a dejar los 5 últimos minutos para preguntas, que he creado unas columnas aquí que ampliándolas tanto en la cuenta de resultados como en el cash flow, tenemos el pintar el primer año. Entonces, si tengo que vamos a facturar 192.000 euros, pues aquí lo que he hecho es los ingresos que van por año. Estos son los que tendríamos que tener, que son los 192.000 entre los distintos meses. Estos son los que finalmente esperamos, que son los 150.000 entre todos estos meses. Vamos a poner aquí que hubiesen sido los 192.277,69. Y entonces nos lo corrige y después, mira, es para que veamos cómo ocurre esto mes a mes. Si nosotros tenemos los mismos ingresos estimados que los del punto de equilibrio que nos va a salir a cero, al final todas estas columnas suman lo del primer año, ¿vale? Después, si hacemos las modificaciones, también va a seguir sumando lo del primer año. Pero es un desglose del primer año. Pero aquí lo que quiero que os fijéis es lo siguiente. ¿Qué ocurre con estas cosas? Pues aquí lo que ocurre es que yo tengo que cuando aquí esto es la cuenta de resultados, pero si nos vamos al cash flow es más interesante todavía, porque aquí en el cash flow nos dice 192.000, pero aquí ¿qué ocurre? Aquí tenemos en la cuenta de resultados tenemos 192 y aquí en el cash flow vamos a tener estos 192, pero resulta que al final vamos a tener unos ingresos más IVA. O sea, cuando hay en el estado de cash flow vamos a tener los ingresos con IVA y vamos a tener los ingresos también con los gastos con IVA. Y entonces aquí lo que se va a dar es que el cash flow en el año se netea al final los efectos de IVA trimestrales, pero cuando nos vamos mensuales, cuando nos vamos en términos mensuales, tenemos que analizar que vamos a tener unos ingresos con IVA, unos gastos con IVA también, y resulta que de estos ingresos y de estos gastos con IVA hay un pago aquí, que es la línea 26, que no, en el primer mes no pagamos IVA, el segundo tampoco, el tercero no, pero el cuarto pagamos el IVA del repercutido menos el soportado de los 3 primeros meses. Y así nos va pasando. Entonces, el análisis a corto plazo de la tesorería es un poquito más complicado del análisis por años porque tenemos que tener en cuenta fundamentalmente este efecto del IVA y después otro efecto que estamos teniendo en cuenta es este, que por ejemplo, como os he dicho, en la hipótesis, aquí habíamos dicho, vamos a poner que digo que cobro a contado. Si cobro a contado, me voy al cash flow y aquí me dice, en la casilla esta del primer mes, me dice, ¿cuánto cobro? Pues cobro 19.300 tal, cobro un dinero, ¿no? Este enero. Pero resulta que si yo aquí en la hipótesis, que es muy habitual que yo cobre a crédito y cobre a 30, aunque el resto de cosas las tenga que pagar a contado y que tenga que pagar mis nóminas, para tal, resulta que estos, desde la factura, sean 30 días, resulta que si yo aquí pongo un 30, en el cash flow me sale que el primer mes no cobro. Y en cambio sí tengo que pagar. Entonces me complica más la tesorería cuando el primer mes no cobro. Pero los meses siguientes iré siempre cobrando con un mes de retraso. Pero este es otro elemento que tengo que tener en cuenta en mi financiación, que si os fijáis la habíamos tenido en cuenta porque era la tesorería inicial que el programa me decía que tenía que tener, que era el de después le subimos otros 25.000, estos 16.000 euros fueron los créditos a corto plazo que hicimos para cubrir el circulante y los 25 fue lo que subimos para compensar las pérdidas de los 3 primeros años. Bueno, os va a quedar la hoja de cálculo a vuestra disposición. Yo creo que hemos sentado una serie de bases fundamentales, digamos, de lo que es pensar, porque yo lo que he querido en todos estos talleres es que penséis, además de dar un rollo teórico en algunos casos,
es que penséis y que veáis que cuando se hace una inversión tenemos que tener en cuenta un proyecto de inversión, un emprendimiento, tenemos que tener en cuenta qué es lo que necesitamos, cómo lo vamos a financiar y después qué personal vamos a necesitar, todos los costes, cómo tenemos que hacer nuestro escandallo, es decir, cómo todo esto está relacionado, cómo es cíclico, cómo al final empiezas a poner números y una vez que pones los números te salen unos resultados y sobre esos resultados pues replanteas determinadas cosas para ajustarlas y tener un plan de negocio y de tesorería bien adaptado. Y yo creo que sin más, Nuria, si quieres pasamos a si alguien tiene alguna pregunta y yo creo Sí. bueno, quedo a vuestra disposición. La verdad es que hasta ahora no ha trasladado nadie ninguna pregunta, únicamente, bueno, Estarán muertos. manifestaban interés. Parece ser que tus hojas de cálculo despiertan el interés de muchos de las personas que nos acompañan, pero bueno, esto ya les Yo os puedo comenté decir por adelantado a todos y los que se incorporaran un poco tarde se lo reitero. Se lo enviaremos en principio mañana, pasado mañana, junto con la grabación una vez que podamos descargarla del webinar y la presentación que realizó Alberto esta tarde. Yo os puedo decir que es un mecanismo este de las hojas de cálculo, no pretende ser una hoja de cálculo exhaustiva, sino lo que se pretende es precisamente pensar, porque cada negocio hay que adaptarlo. O sea, cuando hablabais el otro día de decir, oye, ¿cómo se adapta esto a una empresa de servicios? Pues hay que pensar, hay que decir, pues mira, es igual los técnicos no son trabajadores propiamente, sino son eso, como máquinas. Cuando hablas por ejemplo, una empresa de hostelería que me decís el otro día, con un hotel que dice que tiene hostelería y que tiene habitaciones, pues hay que pensar, la hostelería vale, como la habíamos visto el otro día, pero las habitaciones habrá que poner un coste por habitación. Es decir, mira, pues el coste por habitación me sale, el coste por mi escandallo de coste por habitación es este, ¿no? Por los costes variables. Pero después, claro, habrá que tener en cuenta la ocupación estimada que vaya a tener. O sea que cada empresa, dentro de este concepto, esto es para pensar, pero después cada empresa es un mundo y hay que adaptarlo, hay que modelizarlo de la mejor forma posible. Al final, el entregable que decíamos no deja de ser esta cuenta de resultados y este cash flow, pero que no esté pintado como se pinta muchas veces, que la gente pinta y pone un número de ingresos y después se pide debajo pone unos gastos y no tiene coherencia entre sí. Yo quiero yo lo que trato de trasladar es que tiene que tener una coherencia, que digas, oye, que la financiación sea la adecuada, que la inversión sea la adecuada, ni más ni menos, y que el personal y todas las cosas y los escandallos sean los adecuados. Bueno, pues parece que no hay preguntas, que en esta ocasión ha quedado todo bastante claro. Con lo cual, si les parece, vamos a dejarla aquí. Finalizamos con ella bueno, pues, la parte de este programa de educación financiera que en el año 2021 dirigíamos a ustedes, al colectivo de emprendedores autónomos, microempresas. Como les acabo de comentar, entre mañana y el viernes les haré llegar la grabación y los materiales que ha empleado Alberto. Y como nuestro interés es que la formación en materia financiera nos siga ocupando cada vez más tiempo al margen de la oferta formativa habitual de FADE en esta y en otras materias, y a través de ese correo electrónico que emplearé para utilizarles este material van a tener mis datos de contacto. Sí que les agradecería que de cara a futuras ediciones de este programa, si tienen alguna sugerencia que trasladarnos, pues será bien recibida. Muchos de ustedes nos han trasladado el interés de estas sesiones y la enhorabuena por llevarlas a cabo, pero bueno, es posible que la orientación o el planteamiento de cara a futuro pueda ser otro, con lo cual cualquier sugerencia que nos puedan hacer al respecto estamos aquí para recibirla. Y nada más, Alberto, a ti muchísimas gracias por el tiempo, por la claridad, por los materiales que generosamente pones a nuestra disposición y nada, y espero que en futuras ediciones podamos seguir contando, no sé si con PCS, pero desde luego contigo. Encantado de haber colaborado con vosotros.
Pues nada, muchísimas gracias a todos.